buenos días, bienvenido a Regiones y para mí es un honor tener a Juan Ángel de Gubella. Él es presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela y lo hemos invitado porque queremos también oír la opinión de él como las que tenemos que oír siempre de todos los sectores de la población venezolana. Así que, bienvenido. Buenos días, señor Croes, de verdad es un honor estar acá también por la oportunidad. Muchísimas gracias de esta entrevista y bueno, la opinión de la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Venezuela realmente es muy interesante. Hay leyes como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y también las leyes locales sobre la discapacidad que son muy buenas, efectivas. Pero hace falta, por supuesto, crear buenas prácticas para seguir luchando por los derechos de las personas. ¿Ustedes se sienten bien atendidos en Venezuela por el Estado venezolano? Bueno, el tema de la atención, más allá de eso, creo que es el sistema de políticas públicas, porque si el sistema de políticas públicas no es transversal, pues realmente no va a atender a las personas con discapacidad, si son mujeres con discapacidad, si son niños con discapacidad en los diferentes sectores como salud. Si adecuamos realmente el sistema de políticas públicas de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues nos damos cuenta que no está ajustada a las necesidades, el tema de salud. Aproximadamente el 78% de las personas con discapacidad no están siendo atendidos en un sistema de rehabilitación. La mayoría de los hospitales públicos están cerrados y pues las personas con discapacidad se ven en este traspié. El sistema de salud no es inclusivo realmente, además de que están cerrados. El tema de movilidad de las personas con discapacidad hacia estos centros de salud no es accesible. El tema de las personas con discapacidad motora, por ejemplo. Así que la propuesta es tener este panorama entero para poder solventar estas situaciones de acuerdo con las leyes internacionales y locales para que sea una atención adecuada y ajustada a las necesidades de las personas con discapacidad, sobre todo en el tema de la salud. O sea que para ellos el Estado venezolano es sordo frente a los sordos. Bueno, quizás no sordo, sino creo que es el tema de prioridades que no está clara. Si no le damos prioridad a la igualdad de los derechos para todas las personas, donde todos tengamos las mismas oportunidades, pues en Venezuela, si no se le da prioridad a las personas con discapacidad, no se van a generar las políticas públicas, se le da prioridades a otros asuntos. Entonces creo que el Estado lo que necesita es tomar en cuenta de verdad la inclusión, aceptarla y tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Por ejemplo, el acceso a la justicia, que es otra de las situaciones donde vemos muchas vulnerabilidades de parte del Estado. Tenemos casos de personas con discapacidad intelectual que fueron privadas de libertad y no se les explicó por qué, no sabían ellos qué estaba sucediendo, mientras estuvieron aproximadamente 9 meses en la cárcel y pues era inocente, realmente al final se demostró y lo dejaron libre y él nunca entendió por qué estaba sucediendo todo esto. No es un tema de lástima ni de culpabilidad o otro tema, es un tema de proceso transparente y de ajuste razonable. Las necesidades de todos para que podamos estar al mismo nivel de las demás personas en la sociedad y que haya de verdad accesibilidad en la justicia, lo cual es una debilidad actualmente. Le pregunto cómo ve el país, no cómo lo oye, sino cómo lo ve. Bueno, Venezuela es hermoso, realmente Venezuela eso lo tenemos muy claro, pero veo que las personas sí están bien frente a la situación. El venezolano no hay como otro país como Venezuela, pero la situación económica, la situación política también, sí vemos muchas complicaciones, muchas debilidades que afectan a las personas que sufren. Por ejemplo, el tema salarial del sueldo mínimo, que son aproximadamente $5 al mes. Y para las personas con discapacidad esto es aún peor, para comprar sus medicamentos, sus implementos, sus ayudas técnicas. Entonces, necesitamos trabajar juntos. Yo creo que esa es la clave. Es importante que Venezuela cambie, trabajemos juntos y no pensando en nuestras necesidades por separado, en tú, en yo. No. No es un tema político, por supuesto, esto es aparte de la política. Es un tema de velar por el objetivo de los derechos de cada uno de nosotros, entendiendo también a las personas con discapacidad dentro de este grupo y generar real inclusión. Venezuela
Sí, evidentemente no es que sea difícil. En Venezuela sí se puede, sí se puede. Tenemos la voluntad de las personas que tienen una actitud correcta, comprometida, pero hace falta seguir trabajando juntos para generar ese camino y no desagregar las fuerzas, sino más bien unirlas. El tema de los derechos va primero, segundo y tercero. Debemos tener eso en cuenta para poder seguir esta ruta. ¿Cómo vive él? ¿Cómo es un día normal en él? Sí, es mi día a día. Entonces es un tema de... Tenemos experiencias de buenas prácticas también en Suecia, donde las personas tienen ya la actitud correcta desde que son bebés, se les enseña el tema de discapacidad, el Estado se encarga de que los padres de los niños con discapacidad sepan cómo atender a su niño con discapacidad dentro de la familia para que sea inclusiva desde la familia, y esto ayuda a un buen desarrollo del niño. Tienen un buen sistema. Y, por ejemplo, en el tema de educación, por la pandemia, acá en Venezuela fue un impacto grande. 78% de los niños no iban a las escuelas, evidentemente, y perdían la información. Además, esto no era accesible porque las tareas virtuales que se les mandaba no eran accesibles. Los padres no sabían cómo atender las necesidades escolares de sus niños por televisión o por mensajes de textos a veces, pero no estaba ajustada a personas con discapacidad. La Convención da mucha prioridad a la independencia de las personas con discapacidad. En el artículo 89, donde menciona que los niños, las personas con discapacidad, el Estado debe asegurarles que pues tengan independencia y ajustarle todo el sistema también escolar. ¿Se nace sordo o se desarrolla la enfermedad después? Bueno, en mi caso yo nací sordo, mis padres también son sordos, papá y mamá. En otros casos nacen sordos porque su madre en el embarazo tuvo sarampión o meningitis, alguna otra enfermedad, o también puede que se desarrolle a través de un accidente. En mi caso fue hereditario. Y yo me siento feliz de estar en una familia de personas sordas porque nos comunicamos con nuestra identidad lingüística en lengua de señas a la perfección. ¿Cómo es su vida en un día con la gente, con sus amigos, con amigos como tú? Bueno, la mayoría de las personas sordas o personas con discapacidad nos encontramos con barreras, ¿sí? Las barreras no las ponemos nosotros, evidentemente, por ser personas con discapacidad, sino que la pone la sociedad. Así que nuestro día a día no es accesible al 100%. Bueno, ¿ellos sienten rechazo de la sociedad? No, rechazo no. Barreras. Hay barreras que encontramos lamentablemente, por ejemplo, barreras comunicacionales a la información. Todos los días tú puedes escuchar, Carlos Croes, la información que llega a través de tus oídos. Hay poca información adaptada a la lengua de señas, así que siempre está eso. Te pregunto, ¿quién tiene la discapacidad? ¿Yo, como persona sorda, o tú? ¿Quién crees que tenga la discapacidad en este momento? ¿Qué dice él? Yo. Yo no sé. No soy. Sí, en general la sociedad genera esta barrera de discapacidad por no saber lengua de señas. En mi caso, como sordo. Entonces no podemos comunicarnos. Entonces, si supieran la lengua de señas y no tuviéramos la necesidad de un intérprete, no hubiera discapacidad. Entonces yo como persona sorda, también personas con discapacidad motora u otra discapacidad, hay diferentes barreras, barreras actitudinales, barreras estructurales. Hay que seguir rompiendo esas barreras para generar accesibilidad y que no exista la discapacidad. Es difícil para una persona como él sobrevivir en este ambiente, sin problemas que lo afecten o que lo traumaticen. Bueno, no, todos los días seguimos en la lucha. Yo creo que es eso, como buen venezolano, no es como un tema de que nos afecte o nos traume. Sí sabemos que es complicado, es difícil, pero es un tema de concientizar a otros, de hacer incidencia, de luchar y por supuesto de todos los días seguir generando esa empatía en otros y respeto sobre todo, primero por la vida, respeto y empatía en general a todas las personas. Y bueno, el informe anual que realizó Consorbe en el año 2022
dice esto precisamente, la calidad de vida, Ok. en todas estas aristas que tocamos en casos de accesibilidad, de ajustes razonables, es para darle una calidad de vida a las personas y una respuesta certera. Un tema de trabajar, seguir ¿Cómo ve- trabajando y accesibilidad en todas las áreas, por ejemplo, laborales, donde no tenemos accesibilidad también las personas con discapacidad. Entonces, es eso, ajustar todo para que sigan valiendo los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo se ve desde su punto de vista a la sociedad venezolana? ¿Sienten que les interpretan en sus problemas? ¿Se sienten asistidos? ¿Se sienten abandonados? ¿Qué piensa él en este momento que está hablando conmigo? Pues la sociedad venezolana creo que hace falta conocimiento, sobre todo en el tema de discapacidad, entender la importancia de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad. Esa pregunta que me dices, sentir abandono, sí, puedo decir que sí, no abandono de la sociedad, creo que abandono del Estado. Creo que hace falta una atención real, transversal, intersectorial, como le estoy mencionando. Podría mencionarle un caso de una persona sorda, 3 personas sordas que son de Táchira, 3 mujeres sordas de Táchira, que estaban en su trabajo y las humillaron muchísimo. Fueron al Ministerio del Trabajo a denunciar esta situación y el Ministerio, como no las entendía y no tenía un intérprete, pues sencillamente no se entendía, no hubo una comunicación fluida. Así que eso podría decirse que es un abandono, porque tenían una necesidad y no se les prestó la ayuda. Entonces no hubo una forma de buscar un intérprete ni darle una respuesta efectiva. Y pues eso es lo que generaría una respuesta correcta para seguir con todo esto. Yo creo que es un trabajo de concientizar a otros, de compartir este mismo sentimiento. Sí va de la mano de la sociedad un poco, pero también hay una responsabilidad grande del Estado. ¿Cómo se resuelven los problemas entre ellos? ¿Se unen? ¿Están unidos? ¿Están en este momento más cerca uno de otro que antes? ¿O están separados? Sí, bueno, creo que hay un tema de organizaciones de personas con discapacidad, que sus siglas son OPDs, que bueno, tienen trabajando muchísimos años, hace 5 años, liderando mucho. Por supuesto, tema de que muchos líderes de estas organizaciones han tenido que emigrar y esto ha bajado un poco la afluencia de esta unión, de esta fuerza. Pero sí, creo que hay un grupo grande e importante de personas con discapacidad o personas que trabajan para personas con discapacidad que siguen en esta lucha. ¿Cómo ve él la política? O no que la oiga, sino cómo lo ve. ¿Cómo ve la política venezolana? ¿A qué te refieres con política? ¿En qué sentido? A la política, al Estado, a los partidos políticos tradicionales, al gobierno, a la oposición. Bueno, yo creo que esto va más allá de un problema político. Yo creo que va en la actitud. Es un problema más actitudinal porque básicamente no hay un interés personal o no hay un esfuerzo por entender a las personas en las diferentes temáticas. Por ejemplo, hay una persona que quizás quiera hacer buenas políticas y quiera trabajar con la sociedad, pero acá en Venezuela, lamentablemente, el tema político va cada quien por su punto de vista y yo voy por lo mío, el otro partido va por lo otro, el otro grupo va por lo suyo. Entonces, creo que en general es fortalecer el sistema político, el sistema de políticas públicas, perdón, y pues si esto no se cambia, si no se cambia esto, la actitud, sea oposición, sea cualquier otro partido, independientemente, lo importante es que este sistema de políticas públicas sea centrado, se ejecute realmente un buen desarrollo de este sistema y que se respete la ley, porque tenemos buenos instrumentos legales, locales e internacionales, excelentes, pero creo que hace falta darle prioridad a eso, a las personas, ambos, en este caso, Carlos, tú y yo somos humanos. Entonces, es la misma igualdad de oportunidades para ti, para mí, esa empatía, y la clave está en el respeto, en la colaboración y por supuesto en la unidad. La unidad vence todo esto. Entonces podemos seguir respetando y valiendo los derechos de todas las personas. ¿Cómo viven ellos? ¿Tienen facilidad de acceso al trabajo o se sienten que están marginados en la sociedad?
Bueno, en nuestro vivir diario, evidentemente, como ya lo he mencionado, hay muchas barreras, empezando por el salario también, el sistema de salud pública tampoco es funcional ni accesible. El tema de la cedulación para personas con discapacidad, ya se hizo una investigación y las personas encuestadas siquiera sabían dónde quedaban en los centros de cedulación, o si sabían, no podían ser atendidos porque las colas eran muy largas y eran personas con discapacidad intelectual, psicosocial o motora, y a veces tenían que irse y regresar 2 o 3 veces para alcanzar la cedulación, o sencillamente se rendían. Entonces, la mayoría, no es un tema de unos cuantos, la mayoría se encuentran estas debilidades y barreras. Y por la propia condición, ellos no tienen prioridad a la hora de requerir un servicio público del Estado. Hasta ahora, la verdad, no lo tenemos esa prioridad, y hay muchas debilidades allí. Entonces, una institución debe crear, creo que la única institución pública que le da prioridad a esto son los bancos. Le da prioridad a las personas con discapacidad, pero en general, no, las personas van, no los entienden, se confunden, los mandan a hacer la cola, y hay muchos traspiés en todo este proceso. ¿Cómo es un día en él? Bueno, mi mamá es sorda y mi familia también es sorda, así que un día mío es levantarme y ir a trabajar, y pues también siempre con mi intérprete o con cualquiera de mis intérpretes, en la mayoría de los casos, para hacer llamadas, para información, a veces que si surgen algunos inconvenientes en el trabajo. Normalmente, como soy sordo, la información está desfasada. ¿Dónde trabaja? Trabajo en Altamira. ¿En una empresa? No, ¿Por tu cuenta? Trabajo en una organización que vela por los derechos de las personas con discapacidad, la Confederación Sorda de Venezuela. Por eso, pero en una empresa normal no tienen acceso. Es lo que le pregunto. No. ¿Hay discriminación? Bueno, la mayoría, no discriminación, sino barreras, como ya lo he mencionado. Tenemos muchas barreras. Por ejemplo, una persona sorda, para ir a trabajar, si hay una reunión de trabajo, no colocan un intérprete. Una persona con discapacidad visual, no hay una tecnología con tiflotecnología adecuada a las personas con discapacidad visual. Bueno. La ley sí dice 5% de personas con discapacidad, y sí las incluyen dentro o la agregan dentro de sea pública, sea privada. ¿Tiene los beneficios del Estado? Sí, he escuchado de que sí tiene, pero no es suficiente. Realmente no hay una adaptación completa para solucionar todas las necesidades de las personas con discapacidad. Ok. Un mensaje final a la población. Bueno, para finalizar, el mensaje que quiero dejar es que las autoridades del Estado y el venezolano en general, venezolana, tengamos todos presentes que la importancia de hacer una introspección para que trabajemos juntos. ¿Sí? Trabajemos juntos, y además Venezuela es un país único, no hay otro país como Venezuela. Seguir en la lucha, nunca perder la esperanza, tener siempre fe y trabajar juntos con la mira de la inclusión, con ese enfoque, no solo para las personas con discapacidad, sino para su familia y para toda la sociedad en general, para que tengamos todos igualdad de oportunidades. ¿Sientes rabia? No, de verdad que estoy muy contento más bien de estar acá en esta entrevista tan importante. Gracias, Juan Ángel de Gubella, presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos vemos aquí mañana. Hasta ahí.